Gracias. Vamos a tomar asiento, por favor, en esta noche tan especial. Muy buenas noches a cada uno. Gracias también al equipo por este tiempo tan especial que tenemos en este lugar. Nuevamente, bienvenidos a todos a esta reunión que es tan especial para nosotros, porque vamos a tener bautismos. Esto no lo hacemos siempre, así que es una reunión especial. Hoy van a pasar por las aguas del bautismo 9 personas. Y ustedes están aquí porque son de parte de esta comunidad de fe, o porque son amigos, o porque son familia de estas personas. Ellos, a través de este acto, tienen algo muy importante que contarnos a cada uno de nosotros. Así que yo agradezco por este tiempo, gracias tan especial que podemos tener de bautismo. En realidad no lo inventamos nosotros, o sea, nosotros no inventamos esto, no hacemos porque a alguien se le ocurrió hacerlo aquí en la iglesia, sino porque Jesús, cuando estuvo acá en la tierra, una de sus últimas palabras fue un desafío a sus discípulos, imagínense allá lejos, de ir por todo el mundo, por todas las naciones, hablándole a la gente de Jesús, bautizándolos y enseñándoles sobre Jesús, que guarden todas las cosas. Mateo 28. Así que en respuesta al pedido de Jesús o al mandato de Jesús, es que la iglesia de Jesucristo a lo largo de la historia realiza bautismos. Así que es un acto cargado de significado lo que vamos a hacer en esta noche y obviamente que conectado con la historia. Hay toda una historia relacionada con siglos en que la iglesia ha estado haciendo esto, los bautismos. Por eso es importante que nosotros entendamos bien de qué se trata esto que vamos a hacer esta noche. Antes de reflexionar en la palabra de Dios, me gustaría tener unas palabras con respecto al tema del bautismo. Por un lado, cuando nosotros hablamos de esta palabra bautismo, que viene de una palabra similar en el idioma griego en que fue escrito el Nuevo Testamento, significa sumergir o hundir, la palabra literalmente. Y es lo que era la palabra que se usaba para cuando se teñían las telas. Se ponía una tela dentro de un líquido y salía teñida con otro color. De ahí viene el concepto de bautismo. Pero con el tiempo se comenzó a usar como un símbolo o una señal de dos cosas. Cuando nosotros hablamos de bautismo hablamos de dos cosas. Por un lado, comienzo de algo. El bautismo señala un comienzo. Y por otro lado, una identificación. Esas son las dos cosas que simboliza un bautismo. Un comienzo y una identificación con algo. Por eso ustedes van a ver que los bautismos se hacen al principio. Por lo general, cuando yo estaba en la secundaria, entré en un instituto acá, en el técnico, lo que nos hicieron en primer año fue el bautismo. En primer año. ¿Por qué? Porque yo estábamos con mis compañeros iniciando en esa familia que era el instituto, pero además nos estábamos identificando. Cuando nos hicieron el bautismo, los que estaban en sexto año, en ese momento, nos dijeron a nosotros, de primero, ustedes son parte ahora de esta familia del colegio. Eso es bautismo, por eso también a los militares. Ellos también le hacen, cuando dan comienzo, le hacen el bautismo de fuego. El bautismo cristiano también señala un comienzo y también señala una identificación. Es una identificación de la persona con Jesucristo. Eso es un símbolo de que hay una nueva vida. He comenzado una nueva vida con Jesucristo. Y entonces me identifico como un seguidor de Jesucristo. Y esto es significativo porque esto es lo que quiero decirle en segundo lugar. Para que ocurra este símbolo o este símbolo tenga sentido, tiene que haber previamente, y esto es importante, previamente un cambio o una transformación o alguna medida de identificación interior con Jesucristo. Tiene que haber algún tipo de cambio interior en la persona. Algo pasó en mi vida. Iba en un sentido, en una dirección y de repente ahora estoy yendo en otra. Estoy siguiendo a Jesucristo. Por eso es que es un símbolo. Nosotros eso le aclaramos a las personas. Usted va a contar algo que ya le pasó. No es que le va a pasar ahora,
ya le pasó a esta persona algo y por eso ella ahora está contándonos que le pasó algo. Y los que están cerca y conocen pueden ver eso. No es que esa persona es perfecta, no es que esa persona no comete errores, pero hubo un cambio interior. Hubo un cambio interior en esa persona. Y eso obviamente es significativo porque todos nosotros nacemos con una fe prestada. Todos nosotros nacemos con la fe de otra persona, del papá, de la mamá, de la abuela, de quien sea. Y nos hablan. Pero esa fe prestada no puede sostener mi vida espiritual. En algún momento se tiene que volver personal. Y cuando se vuelve personal, hay una decisión que yo tomo y entonces ahora estoy contando. Eso es lo que están contando ellos. Hubo un momento en que la fe dejó de ser prestada, se volvió personal, eso produjo un cambio interior en la persona y ahora obviamente vienen a contarnos, ¿sí?, lo que va a pasar. Por eso, en resumen, el bautismo es un símbolo. ¿Qué está diciendo la persona cuando pasa aquí por las aguas del bautismo? Soy de Cristo. Yo me identifico con Jesucristo. Él es mi Señor, Él es mi Salvador. Ahora soy un seguidor de Jesucristo. En segundo lugar, tengo una nueva vida en Cristo. Esto es el símbolo. Hay algo que me pasó por dentro y eso cambió mi vida. Cambió mi vida. Por eso es que nosotros vamos a hacer así el bautismo. Ustedes van a ver que van a meter a la persona en el agua y va a salir como un símbolo de una muerte a una vieja vida y un nacimiento a una nueva vida. Eso es. ¿Por qué hacemos así? ¿Por qué sumergimos a la persona y luego sale a una nueva vida? Y en tercer lugar, también es una identificación con la comunidad de fe. Soy parte ahora del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Me identifico no solamente con Jesucristo, sino con los cristianos, con la comunidad de fe que adora a Jesucristo. Entonces estoy tomando un compromiso también con la comunidad de fe. Porque así como la cruz tiene un palo vertical y un palo horizontal, así también la vida de fe tiene una dimensión vertical y una dimensión horizontal. Son dos dimensiones de la vida de fe de una persona. Ningún hombre es una isla, decía John Donne. Y eso es verdad, no somos islas. Entonces la comunidad se convierte en un espacio vital. Ya no vengo a la comunidad por obligación, porque soy una persona religiosa, sino porque entiendo que es vital para mi vida, para mi crecimiento, para mi servicio a Dios. Y entonces soy parte de una comunidad de fe. La comunidad local, por ejemplo, esta iglesia, es básicamente una manifestación física de una realidad espiritual, que es la iglesia de Jesucristo, el cuerpo de Cristo. Todo eso va a estar pasando y me gustaría que todos los que estamos aquí tengamos en cuenta esto cuando veamos a estas personas pasar por las aguas del bautismo. Por eso digo que es un acto tan cargado de significado, de simbolismo, de transformación de vida. Hay testimonio ahí de que ha habido un cambio. ¿Está bien? Así que le vamos a pedir a las personas que se van a bautizar que se preparen, ¿sí? Ellos van a pasar ahora, se van a preparar, se van a cambiar. Nosotros vamos a seguir aquí, los demás. Pero los que se van a bautizar, por favor, les pido que pasen a prepararse. Ahí en sus lugares, ya conocen ellos, se van a cambiar. Muy bien, nosotros seguimos aquí mientras ellos se preparan. Antes de que podamos participar de las aguas del bautismo, veamos este simbolismo. Quisiera que consideremos todo lo que estamos aquí en esta noche, un pasaje de la palabra de Dios, de la Biblia, que está en Marcos, en el Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Yo le puse este tema, Jesús es suficiente. Quería que pensemos en eso juntos mientras nos preparamos para ver el acto del bautismo. Vamos a leer Marcos capítulo 2. A mí me encanta poder tener estos tiempos de estar aquí en la iglesia y poder pensar en estas cosas. A veces andamos tan rápido por la vida que nos olvidamos de vivirla, ¿sí o no? Nos pasa eso. A veces andamos tan rápido por la vida que nos olvidamos realmente de vivirla. Por eso cuando vamos a la Biblia, a esta fuente de sabiduría de siglos, podemos ir a lo más profundo de nuestro corazón y explorar nuestro ser interior a la luz de este espejo que es la Biblia. Dice así la palabra de Dios, Marcos capítulo 2, versículo 1. Cuando Jesús regresó a Capernaum, varios días después, es decir, hay un relato de la historia de Jesús,
y hay un retorno ahí al norte de Israel, a Capernaum, su sede o su centro estratégico en los primeros años de su ministerio, enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa. Pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta. Mientras él les predicaba la palabra de Dios, llegaron 4 hombres cargando un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús, debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo, encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla, justo delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: hijo mío, tus pecados son perdonados. Vamos a parar ahí un poco la historia porque es fascinante lo que pasó. Está Jesús enseñando y obviamente que era un maestro muy famoso. Así que cuando la gente se enteró que estaba en una casa ahí en Capernaum, fueron a escucharlo. Y él aprovechó y enseñaba. Entonces era una casa, probablemente haya sido grande, pero estaba llena. Estaba llena de manera que ni siquiera podían entrar las personas. Ya estaba lleno hasta la puerta. Imagínense que todo esto esté repleto y haya gente allá cubriendo la puerta. No hay forma de entrar. Y estas 4 personas, probablemente 4 amigos, familiares, amigos de este paralítico, se dieron cuenta de eso. No podían entrar. Querían que este paralítico se encuentre con Jesús, pero no se podía. Había mucha gente. Estos 4 hombres trajeron a este hombre. Obviamente era un paralítico, algún problema tenía físico que le impedía caminar, ya sea en los músculos, ya sea en la médula. Lo cierto es que no podía caminar, así que vivía tirado. Esa era la realidad de los paralíticos. En esa época no había la tecnología que hay hoy, no existían las sillas de ruedas, nada de esto. Él estaba tirado, postrado en su camilla, en una cama que se podía movilizar y así vivía. Esa era su vida, tirado. Y estos amigos lo llevaron porque había algo ahí. Ahí está Jesús, algo puede pasar. Ellos intuían, y él también, que algo podía pasar si se encontraban con Jesús. Pero no se podía llegar a Jesús. Entonces hicieron algo tremendo. Se subieron al techo de esa casa, rompieron el techo y bajaron a este hombre por el agujero que le habían hecho al techo. Imagínense esa escena, ¿no? Imagínense que ustedes tengan a Jesús en su casa y alguien viene y le rompe su techo. De repente, obviamente, en esa época había techos de barro, de paja. Pero imagínense que pase eso hoy, está ahí su techo de chapa y viene una amoladora sonando. Y le hace un rectángulo a su techo. Y de repente unas sogas y baja una camilla. Impresionante lo que hicieron. Estas personas, era tal la convicción de que Jesús podía hacer algo que se arriesgaron y rompieron el techo para bajar a este paralítico. Yo cuando veía a este paralítico pensaba, así es la vida del ser humano lejos de Dios. Es una vida que uno vive tirado. De hecho, la Biblia dice en 1 Pedro 1:18, ustedes saben que Dios pagó un rescate, le está hablando a los creyentes, a los que siguen a Cristo. Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, imagínense, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Comparado con la sangre de Jesús, el oro y la plata pierden valor. Pero dice, ustedes fueron rescatados de una vida vacía. Esa es la vida lejos de Dios. Esa es la realidad. No solo que expresa la Biblia, sino que yo lo veo en mi propia vida y lo veo en la vida de las personas que me rodean. Muchas veces nosotros vivimos lejos de Dios a nuestra propia manera y terminamos con estas consecuencias. Algunas de las características de una vida lejos de Dios. ¿Cuántas veces vivimos en negación? Yo no necesito a nadie, no necesito de nada. Nuestro corazón está tan duro, tan alejado. Obviamente la inmoralidad, desobediencia a Dios, mucha tristeza, mucha soledad, mucho engaño también, engañando y siendo engañados. Mucha resistencia,
vergüenza, fracasos y la autosuficiencia. La autosuficiencia, voy a poder hacerlo solo. Cuando yo estaba en la universidad, un tiempo estuve siendo parte del control, mantenimiento de un laboratorio, técnicas satelitales, el laboratorio de técnicas satelitales. Como ingeniero se me dio para que custodie, mantenga y revise una digisonda. Nuestra Universidad de Tucumán tiene una digisonda, hay 5 o 6 en el mundo, y lo que hacen esos aparatos, miden la ionósfera. La ionósfera es algo muy importante para las comunicaciones porque es donde rebotan las frecuencias, las mayorías. Entonces la NASA le donó a la Universidad de Tucumán una digisonda. Y entonces me dieron ahí la digisonda, bueno, era un aparato viejo en ese momento, alto. ¿Qué hubiera pasado si hubiera dicho, bueno, digisonda, eres un artefacto maravilloso, qué privilegio que tengo de poder manejarte? Voy a empezar a meterle mano, voy a empezar a tocar los botones, a ver qué hace cada botón. ¿Qué creen ustedes que hubiera pasado con esa digisonda si yo hubiera actuado así? Lo más probable es que se hubiera, ¿qué? Roto. Y ustedes me hubieran dicho, eres un irresponsable. ¿Cómo no vas a leer cómo funciona? ¿Cómo no vas a conocer el manual del fabricante? Se te ha dado una responsabilidad grande, gigante. Ese aparato cuesta millones. ¿Cómo vas a ser tan irresponsable de meterle mano? Cuando yo pensaba en eso, yo digo, así nosotros muchas veces manejamos nuestra vida. Vamos aprendiendo mientras metemos mano. Y obviamente en el proceso vamos rompiendo cosas. ¿Cuántos nos hemos tomado el tiempo para conocer el manual del fabricante? Para conocer cuál es el propósito que el fabricante tiene, cuál es el diseño. Entonces, muchas de estas consecuencias tienen que ver con esa actitud irresponsable de nosotros, los seres humanos, de vivir lejos del Creador, de no considerarlo en nuestras vidas, de vivir con la autosuficiencia. Obviamente que hay muchas personas que ya se han dado cuenta de que no funciona así nuestras vidas y que necesitamos otra cosa. Bueno, estos amigos se dieron cuenta de eso, necesitamos otra cosa. El paralítico se dio cuenta de que necesitaba otra cosa y buscó a Cristo, no solamente con fe, sino con una decisión intencional, con fervor. Rompieron el techo. Jesús, lejos de retarlos, quedó sorprendido por esa actitud, por ese fervor y por esa fe. De hecho, dice el texto, literalmente, que Jesús, al ver la fe de ellos, fue impresionante, la fe. Y entonces le dijo, lo que leímos ahí, ¿no? Al ver la fe de ellos, versículo 5, Jesús le dijo al paralítico, hijo mío, tus pecados te son perdonados. Y esta expresión es muy importante para nosotros hoy, porque tenemos que pensar, este hombre era un paralítico, tenía un problema físico, y él tenía una necesidad física. Pero ¿cuántas clases de necesidades tenemos los seres humanos? Porque aquí, además de la necesidad física, Jesús está señalando una segunda una segunda clase de necesidad más profunda, y es la necesidad espiritual. De hecho, Jesús comienza con la necesidad espiritual y le dice, tus pecados te son perdonados. Este hombre seguía en la camilla, seguía siendo paralítico, pero había algo ahí importante que pasó. Él recibió perdón de pecados. Porque Jesús, obviamente el enviado de Dios, sabía de los problemas físicos que tenemos, o emocionales, mentales, tienen también una causa espiritual. Hay algo más profundo ahí en el interior del corazón. Y teníamos entonces que enfrentar ese tema, la cuestión espiritual. Así que Jesús comienza con la causa, no con el efecto. Y le dice, necesitas ser perdonado. Y esto es lo que estoy haciendo. Por tu fe estás recibiendo perdón de pecados. Obviamente había gente ahí, religiosa, que se molestó. Miren lo que pasó después. Algunos de los maestros
de la ley religiosa que estaban allí sentados pensaron, ¿qué es lo que dice? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. En ese mismo instante, Jesús supo lo que pensaban. Así que les preguntó, ¿por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico? ¿Tus pecados son perdonados? O ponte de pie, toma tu camilla y camina. Es interesante esto, ¿no? Porque había personas ahí que dudaban. Estaba Jesús enseñando y su enseñanza era tremenda. Dice que era con autoridad. Les estaba enseñando, estaba haciendo señales, milagros. Pero había personas que dudaban de él. Y de repente esto lo molestó. Ellos tenían una teología correcta, pero una aplicación incorrecta. Su pensamiento era correcto. Dios puede perdonar pecados solamente. Lo que le faltaba es que no lo podían reconocer a Él como esta persona, como el Mesías de Dios. Entonces Jesús supo de lo que estaban pensando. No es que lo estaban diciendo en voz alta, no es que le estaban diciendo a Jesús. Ellos lo estaban pensando en su interior. Y Jesús no habría podido curar lo que era el efecto, que era la enfermedad, si no hubiese tenido poder para curar también la causa, que es el alejamiento de Dios, la distorsión del diseño, la propia justicia, la vida lejos de Dios. Por eso, no solo que sanó a este hombre, sino que lo salvó. Lo salvó. Esto es lo que vamos a ver en esta historia. No solamente puede perdonar pecados en esta historia, no solamente puede curar al paralítico en esta historia, sino que además él también conocía los pensamientos de ellos. Eso ya era suficiente evidencia como para que sepan ellos que él era Dios, pero aún así seguían dudando y rechazándolo en su corazón. Y la verdad que eso es lo que pasa en el día de hoy. Ustedes saben que en el día de hoy el reino de Dios, desde el principio Jesús lo dijo, es un reino de conciencia, es una decisión personal. Hay personas que pueden aceptar y personas que pueden rechazar. Esto está pasando hoy y va a seguir pasando hasta que Jesús regrese por segunda vez. Ahí sí ya no va a pasar eso. Dice la Biblia que toda lengua va a confesar y toda rodilla se va a postrar delante del Señor de Jesús. Pero hoy es una decisión que nosotros podemos tener. Y él sabía que algunos lo iban a aceptar y otros lo iban a rechazar, como sigue pasando hoy en todo el mundo. Hay personas que lo aceptan y hay personas que lo rechazan. Estas personas en su interior decían, no, este no es Dios, este no es el Mesías. Entonces él le hace una pregunta. ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados son perdonados o ponte de pie, toma tu camilla y camina? A ver, vamos a hacer una encuesta en esta noche. ¿Qué es más fácil decir? Opción 1, tus pecados son perdonados. Opción 2, ponte de pie, toma tu camilla y camina. ¿Quién dice que es más fácil decir tus pecados son perdonados? Levante la mano. Bien, baje la mano. ¿Quién dice que es más fácil decir ponte de pie, toma tu camilla y camina? Nadie levantó. Lo otro entonces que no levantaron no saben y no contestan. Bueno, era más difícil decir eso, ¿no? Porque eso era algo visible. Él podría haber dicho tus pecados te son perdonados y la gente decía, bueno, pero ¿cómo lo sabemos? ¿Cuál es la evidencia que tienes? Entonces era más fácil decir eso que decir ponte de pie. Ahora bien, si las dos cosas son reales, si las dos cosas fueran ciertas, es más difícil perdonar los pecados que sanar a alguien. Pero era cierto lo que Jesús decía. Era más fácil decir lo otro porque no había una evidencia externa que sanarlo. Entonces Jesús empezó por lo primero, por lo visible, para demostrar que Él también podía hacer lo invisible. Así que le demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y le dijo, ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Qué sencillo, ¿verdad? Un paralítico, alguien que no puede caminar. Jesús le dice, ponte de pie y toma tu camilla. No solamente parate, sino agarra la camilla.
y llévatela a tu casa. Dice la Biblia en el versículo 12 que el hombre se levantó de un salto. ¿Y qué hizo además? Tomó su camilla. Yo no sé cuánto tiempo habrá estado paralítico, pero ustedes saben, ¿no?, lo que pasa con nuestro músculo cuando no lo usamos, ¿verdad? A veces tenemos un problema y tenemos que estar un mes sin levantarnos de la cama. ¿Cómo cuesta caminar, verdad, después? Apenitas, empezamos de a poco, ¿verdad?, a caminar. Imagínense que alguien que estamos recién aprendiendo a caminar nos dé una mochila. Toma, lleva la mochila. Voy a decir, ¿estás loco? Acabo de empezar a aprender a caminar. Este hombre no solamente que dio un salto, o sea que sus piernas quedaron 100% listas, sino que la pudo tomar a la camilla y se la llevó cargando a su casa. Salió caminando entre los espectadores que habían quedado obviamente atónitos, porque este hombre había venido postrado, casi como si fuera un féretro, muerto en vida, paralítico, y de repente ahora estaba caminando y llevándose la camilla a su casa. Todos estaban asombrados y alababan a Dios, exclamando, jamás hemos visto algo así. Todos estaban asombrados. ¡Wow! Pero no debemos perder de vista, y este es uno de los problemas a veces del asombro, que lo que Jesús estaba señalando era algo más profundo que el problema físico de este hombre. Él no solamente estaba sanándolo físicamente, lo estaba sanando espiritualmente. Y esa sanidad física era una demostración de que él tenía poder para sanarlo espiritualmente. Es curioso, ¿sabe por qué? Porque todos quedaron asombrados, pero no todos creyeron en Jesús como al Mesías. No todos los que estaban ahí creyeron. Muchos siguieron dudando en su corazón y muchos siguieron oponiéndose a Jesús. Por eso el asombro no es suficiente. La emoción transitoria no es suficiente. Lo que nosotros necesitamos es una conversión. Esto es justamente el cambio de vida que hablamos. Y es entender que Jesús es suficiente para nuestra salvación. Aquellos que hemos estado en la vida intentando salvarnos por otros medios, lo hemos entendido. Pero hay personas que todavía quizás no lo entendieron. No es una sensación lo que necesitamos. Es una salvación. Y eso solo lo puede ofrecer Jesús. Ninguna religión lo puede hacer. La gente viene a consejería conmigo y yo le digo, mire, yo le voy a ser honesto, esta iglesia no lo va a poder salvar a usted. Esta iglesia no salva a nadie. La religión, estoy convencido, no puede salvarlo. Esta religión, ni ninguna religión. Así que ni siquiera voy a entrar en discusión sobre ese tema, porque el único que puede salvar es Jesús. Y Jesús no es una religión, es una persona con la cual yo tengo que tomar una decisión en mi vida. Y usted tiene que tomar una decisión en su vida. Cada uno de nosotros tiene que tomar una decisión. De acuerdo a la palabra de Dios, la predicación de Marcos 1:15, Jesús iba proclamando esto cuando estuvo acá en la tierra. El tiempo se ha cumplido, ya estaba ahí él, ya había venido. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Esas son las dos condiciones indispensables para poder obtener una nueva vida, una vida eterna. Arrepentirnos, y esto tiene que ver con un cambio de mentalidad sobre Jesús. Porque hay muchas personas que están abiertamente en contra de Jesús. Esa agresividad contra Jesús es evidencia de lo que la Biblia llama pecado. Pero hay otras personas que son pasivas sobre Jesús. Le da lo mismo en sus vidas. Esa pasividad también es evidencia de lo que la Biblia llama pecado. Ya sea una rebelión activa o una pasividad, las dos cosas tenemos que arrepentirnos en nuestras vidas. Y en segundo, creer. Creer en la buena noticia. Eso es evangelio, es una buena noticia. De que Jesús es suficiente. Que Jesús es todo lo que necesitamos para nuestras vidas. En una reunión de una iglesia, había leído esta historia y me pareció muy interesante. Entre la multitud, mientras el que estaba acá al frente hablaba de que necesitamos a Jesús, de que Él es nuestro Salvador, de que Él transforma las vidas, había alguien ahí en el auditorio que sarcásticamente le gritaba,
Te puedes callar, estás soñando. ¿De qué estás hablando? Estás soñando. Y mientras él decía eso, sintió que le tiraban del abrigo. Y se le acercó una niña y le dijo, ¿sabe qué? Ese hombre que está ahí hablando es mi papá. Y él era un alcohólico, solía ser borracho y le pegaba a mi mamá. Y no teníamos suficiente para comer. Después de que mi papá se entregó a Cristo, su vida cambió. ¿Ven la mujer que está allá sentada? Esa es mi mamá. ¿Ven lo feliz que está? Así que si él está soñando, por favor no lo despierte, le dijo esta niña. Esas fueron las palabras de esta niñita. No lo despierte si está soñando, porque eso es lo que hace Jesucristo, transforma vidas. Pero tiene que haber un creer, una fe. Por eso la Biblia dice en Juan capítulo 1, 12, pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Eso es lo que hace la diferencia en la vida de las personas. Eso es lo que hace la diferencia en mi vida y eso es lo que hace la diferencia en las otras vidas. No es la religión, sino es creer y recibir a Jesucristo. Eso es lo que van a dar testimonio en esta noche. Cada una de las personas que van a pasar van a contar que ellos han tomado una decisión por Jesucristo. Ellos creen y reciben a Jesús. Y eso transforma sus vidas y por eso ahora nos cuentan a nosotros. Termino con esta historia y nos preparamos para el bautismo. Vamos preparándonos para el bautismo, por favor, en esta noche. Un gran equilibrista hizo algo tremendo hace ya varias décadas. Cruzó el Niágara, las cataratas, sobre un hilo, solo con un palo, de un extremo al otro. Ya lo había anunciado, así que estaba lleno de gente de los dos lados. Y lo hizo, era tremendo, era formidable. Solo con un palo, cruzando las cataratas del Niágara por arriba. Cuando llegó al otro extremo y la gente lo ovacionaba, hizo algo tremendo. La subió a su esposa sobre sus hombros. Imagínense, él, su esposa sobre sus hombros, un palo, un hilo y cruzó de un extremo al otro. Y lo logró, lo hizo. Cuando llegó al otro extremo, la gente lo ovacionaba, lo aplaudía, gritaban, era tremendo. Era el mejor del mundo. Cuando llegó al otro extremo y bajó a su esposa de arriba, se encontró con un hombre que estaba ahí en la multitud, aplaudiéndolo. Y le dijo, era más o menos del tamaño de su esposa, ¿usted cree que yo puedo llevarlo sobre mis hombros de este extremo al otro? Todos se quedaron callados y los quedaron mirando al hombre. Y este hombre le dijo, sí creo que puedes hacerlo. Es más, he visto que lo ha hecho con tu mujer. Entonces este equilibrista le dijo, bueno, súbase, lo voy a llevar al otro lado. Súbase que lo llevo. ¿Qué hubiera hecho usted si le decía eso a este hombre? ¿Si hubiera subido o no sobre sus hombros? Él creía que podía hacerlo. Él había visto que ya lo había hecho con otra persona que era la esposa. Pero ¿sabe qué le dijo este hombre? Ni loco me subo. Ni loco. Cuando yo leí esta historia, me di cuenta que esta historia refleja la creencia de muchas personas sobre Jesús. Mucha gente dice que creen en Jesús. Mucha gente dice, he visto lo que Jesús ha hecho en la vida de otras personas, pero yo ni loco me subo. Ni loco yo me entrego a Jesús. Ni loco yo confío en Jesús. Ese tipo de fe intelectual me deja ahí en el costado, en el extremo. Esa no es una fe que salva. Hay mucha gente que tiene este tipo de fe. Hay mucha gente religiosa inclusive que asiste a la iglesia, pero que nunca le han entregado su vida a Jesús. ¿Sabe lo que sería una fe que salva? Sería decirle a Jesús, me subo sobre tus hombros, llévame al otro lado. Es decir, pongo mi vida en tus manos. Eso es lo que significa creer y recibirlo como Salvador. Y esa es la fe que salva. Por eso la pregunta en esta noche es si todos nosotros hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador. En esta forma, no en esa creencia intelectual. Porque esta gente que está aquí, nosotros hemos pasado por un curso con ellos. Y le hemos dicho, ¿usted por qué va a contar esto? ¿Usted ha puesto este tipo de fe en Jesús? Sí. Mi confianza está en Jesús y solo en Jesús para mi salvación. Por eso cuando yo le decía al principio, soy de Cristo, esto es profundo. No es algo superficial, no es algo religioso, no es algo solo del domingo, no es algo de cuando vengo a la iglesia, eso se trata de la vida.
Se trata de la vida y de lo que Dios está haciendo en mi vida, en mi familia, en mi trabajo, la manera en que yo estoy tratando a las personas. Todo eso es lo que Jesucristo está haciendo en la vida. Eso es lo que Jesús realmente hace. Nosotros decimos aquí que Jesús no es una religión, sino es una relación. El cristianismo tiene que ver con una relación con Jesús. Así que yo quiero terminar orando, pidiéndole al Señor en esta noche por cada uno de nosotros, por cada persona que está aquí. Yo quiero invitarte a que hables con Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro en este momento. Yo quiero invitarlos a todos, que podamos tener un tiempo de meditación, de reflexión y también de oración. Orar es hablar con Dios. No es nada más complicado que eso. Es ser consciente que Dios está escuchando mi clamor, mi ruego, mi pedido, mi súplica. Así que te invito a que puedas hablar con Dios. Y quiero hacer una invitación en esta noche, antes de escuchar los testimonios. Quiero invitar a aquella persona que no ha recibido a Cristo en su corazón, que en esta noche es consciente de que quizás cree en Jesús, pero nunca lo ha recibido como Salvador, como único y suficiente. Nunca le ha dicho a Jesús: yo me subo sobre tus hombros, llévame por los precipicios de la vida, confío en ti. Te invito a que lo hagas en esta noche. Esta es una invitación que no es mía, viene de parte de Dios. La Biblia dice que somos embajadores en nombre de Cristo, y es como si Dios te rogase por medio de mí. Te ruego que te reconcilies con Dios, que aceptes a Jesús como tu Salvador. Si hay alguien aquí en esta noche, yo no lo conozco, no conozco sus corazones, pero Dios sí. Dios conoce tu corazón. Si hay alguien aquí que lo quiera hacer en esta noche y no sabes cómo hacerlo, quiero sugerirte esta oración. Puedes hacerla conmigo en esta noche. Señor Jesús, te necesito. Señor Jesús, te necesito. Te pido perdón por mis pecados. Te abro la puerta de mi vida y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Por favor, toma el control de mi vida y hazme la persona que tú quieres que sea. Gracias por perdonar mis pecados. Y gracias por estar en mi vida. Amén. Y amén. Esta es la decisión más importante que podemos hacer en la vida de cualquier manera. Por eso yo honro en esta noche esta decisión valiente de cada uno de ustedes, 9 que están atrás. Oro por ustedes y por sus familias. Me siento privilegiado de ser un pastor de esta iglesia y poder acompañarlos en este proceso. Y me gustaría orar. Me gustaría que oremos por todos los que estamos aquí, por todas las familias representadas. Voy a pedirte que inclines tu rostro, por favor. Vamos a orar antes de pasar al bautismo. Sí, me gustaría saber si hay alguien aquí que ha tomado esta decisión de recibir a Cristo. Me gustaría orar también por tu vida. Todos estamos orando, todos estamos inclinados el rostro, así que me gustaría conocerte para orar por ti. Si quieres levantar tu mano, me gustaría hacer una oración por tu vida. ¿Hay alguien aquí que haya tomado esta decisión de recibir a Cristo, de subirse sobre los hombros de Jesús? Puedes levantar tu mano en esta noche y yo voy a orar por tu vida. ¿Alguien lo hizo? Que Dios te bendiga. Voy a orar por tu vida. ¿Alguien más? Que Dios te bendiga muchísimo. Voy a orar por tu vida también. Vamos a tener una palabra de oración por tu vida. Allá también. Vamos a orar. Vamos a orar por tu vida también. Que el Señor te guarde y te guíe en todo esto. Vamos a tener un momento de oración entonces. Por favor. Gracias, Señor. Gracias por lo que estás haciendo en esta noche, por tener este tiempo tan especial. Y gracias, Señor, porque tú estás obrando, tú estás trabajando en los corazones. Estoy seguro de eso. Tu palabra dice que cuando estamos reunidos, tú estás con nosotros. Y eso significa, Señor, que tú estás obrando. Por eso en esta noche oro por paz. En este momento, Señor, tu paz en cada una de estas personas, Señor.
que se han identificado y en aquellos, Señor, que están ahí necesitando de tu presencia, de tu paz. Oro por esa paz que sobrepasa todo entendimiento, guardando los corazones, los pensamientos. Oro por tu presencia, Señor, en las vidas, no solamente de las personas estas, sino también de sus familias. Venga tu reino, Señor, y hágase tu voluntad. Sabemos que tu reino es de paz, es de justicia, es de amor. ¿Cuánto necesitamos eso, Señor, en nuestras vidas y en nuestras familias? Te agradezco por cada persona que está aquí, Señor, en esta noche. Y gracias por poder ser parte de este evento tan significativo. Oro por cada una de las personas que va a pasar por las aguas del bautismo. Te suplico que dirija sus vidas, que los libres del mal. Oro también por ellos y sus familias. Y oro por cada persona que está aquí en esta noche, Señor. Por cada familia representada también. Señor, yo declaro tu palabra. Yo sé que tus planes son de bienestar, de paz y no de mal. Que lo que tú quieres, Señor, es lo mejor. Sé que el ladrón viene para hurtar, matar y destruir, pero Jesucristo ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Suplico tu obra, Señor, en cada corazón. Y te agradezco tanto por este tiempo juntos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén, Señor. Gracias. Amén. Bueno, vamos a tener este tiempo